dice que no solamente por nuestros pecados, sino también lo de todo el mundo. Esto no significa que todo el mundo sea salvo, y me voy a explicar. Lo que significa es que la obra del Señor Jesús es suficiente en su valor para salvar a todo el mundo, pero es solo eficiente para salvar a aquellos que en realidad ponen su confianza en Él. Es por cuanto su obra es suficiente para todos los hombres que se puede ofrecer el evangelio para todo el mundo. Pero si todos los hombres fuesen automáticamente salvos, no habría necesidad de predicarles el evangelio. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora vamos a analizar y vamos a ir directamente a 1 de Juan capítulo 2, verso 2. En 1 de Juan capítulo 2, verso 2, tenemos que entender también que hay un concepto del escrito hebreo que se llama, o una frase retórica, es que es el sinécdoque. El sinécdoque lo que explica el todo por la parte y la parte por el todo. Por ende, dentro de textos que aparentan que se está hablando de un todo en general, el todo está representando una parte y hay momentos que la parte representa el todo. Cuando una perspectiva que puede ser universalista en Juan capítulo 1, verso 29, Juan capítulo 6, verso 33, 2 de Corintios 5, 19, pero estamos hablando de grupos étnicos, todos los grupos étnicos. En el proceso de la evangelización tenemos que entender que dentro de una cultura que está llevando un mensaje para salvar a su pueblo. Y nuevamente el Señor le explica claramente su pueblo. Y el libro de Romanos nos habla un poquito más claro con eso y voy a entrar con eso ya mismo. Porque tenemos que entender que 1 de Juan capítulo 2, verso 2 es prácticamente el mismo paralelismo que se encuentra en Juan capítulo 11. Cuando vemos en Juan capítulo 11 nos habla de que Jesús iba a morir. En 1 de Juan capítulo 2, verso 2 nos dice que Él es el sacrificio. En Juan 11 nos dice que muere por la nación. En 1 de Juan capítulo 2, verso 2, que muere por nuestros pecados. En Juan 11 dice, y no solamente por la nación. Y en 1 de Juan capítulo dice, y no solamente por nuestros pecados. En Juan nos dice, sino también para corregir a los hijos que se encuentran dispersados. Por ende, cuando se habla del todo aquí, está hablando de aquellos que fueron dispersados del pueblo que Dios estaba escogiendo, no necesariamente del todo desde una perspectiva universalista o global. El argumento de Romanos 8 es bien importante porque Pablo hace unos comentarios en los versículos y en este pasaje son en sí mismos un argumento bíblico a favor de lo que yo le llamo una redención particular, no necesariamente una redención limitada, una expiación limitada. Porque él habla explícitamente de la extensión de la expiación en el capítulo 8, verso 32, cuando afirma que el Padre no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer, ¿quiénes son todos nosotros por quienes Cristo fue entregado a la muerte? Pues Pablo responde esa pregunta de varias maneras. En primer lugar, si buscamos un antecedente para todos nosotros o por todos nosotros, en el capítulo 8, verso 32, hallamos otro nosotros en el capítulo 8, verso 31, y en alusión a aquellos de los que Dios estará a favor. Si proseguimos nuestra búsqueda de un antecedente, lo que vamos a pasar es que vamos a descubrir que se trata de aquellos de los que Dios que antes conoció, predestinó, llamó, justificó, glorificó, como nos dice Romanos capítulo 8, versos 29 y 30. Si avanzamos, vemos que aquellos por los que Cristo fue entregado son aquellos a quienes Dios dará por gracia todos los beneficios de la salvación comprados por la muerte de con él todas las cosas. Romanos capítulo 8, verso 32. Y el Romanos 8, 33 identifica pues de manera explícita a esas personas como los elegidos de Dios y aquellos a los que los justifica. En Romanos 8:34 los identifica como aquellos por quienes Cristo intercede. Y finalmente aquellos por quienes Cristo murió son los que nunca podrán ser separados del amor de Cristo, confirma lo que dice Romanos capítulo 8.